Buenas tardes, buenas noches, buenos días, gente. No importa dónde nos vean, ni a qué hora nos vean, ya estamos aquí otra vez discutiendo de todo y hablando de absolutamente nada. Otra vez aquí con mi compadre Patricio. ¿Cómo están? Y mi amigocho, el buen doctor García. Soy yo. Aquel. Soy aquel. Es aquel. El único. El único, Exacto. el inigualable. Gracias por la presentación. ¿Qué tenemos para hoy, amigo? Híjole, ¿qué no tenemos? En primer lugar, fue tiempo de elecciones. Las maravillosas elecciones. maravillosas y que elecciones. chingue a su madre AMLO. Sí. No te quedes con las ganas. No te Sí, quedes no, con las por ganas. supuesto. Nunca te quedes con las ganas de mentarle la madre a alguien. Y los de la Portales, dice. Y los de la Portales también, que chingan a su madre. No todos. No a los del barrio de la Portales. A un pendejo que vive en Portales. Ok. O sea, hay que aclarar. Hay que claro, aclarar, hay que especificar, ¿no? No tengo nada del barrio de la Portales porque me llegué a juntar ahí. Pero sí, si tú no sales de tu casa, güey. Estoy encerrado en una burbuja. Güey, tú no sales de tu casa. Ni amigos tienes. Ni amigos ustedes ni existen para empezar. Son un pinche programa de O computadora. sea, la verdad venimos porque... pues, Porque nos das lástima. güey, Así de sencillo. Bueno, tu mamá nos paga. había una película, ya me acordé, güey, de Robbie Williams. Cuando Robbie Williams nace siendo adulto, que va envejeciendo, ¿te acuerdas? Que Sí. su mamá le paga a los niñitos para que jueguen con él porque él es raro. Qué triste. Sí, yo sé Esa película estaba chingón. Sí, También Ricky Ricón. Oh, sí, Enrique Ricón también le pagan. Los amigos. El pinche gordo mamón. Ya nos van a dar nuestros $5. Sí. El hombre 50. vestido. No, 5. Oh, no, sí, 50 güey. O sea, $50. no creo que el niño más millonario sea tan miserable, güey. $5. Los niños millonarios de aquí de México son bien marros, güey. No, la verdad no tengo el gusto, a excepción de ti, de conocer a otro además de ti. Otro niño rico. Otro mamador, además. Otro de ti. mamador. Pero bueno, ya. Pero al lío. Época de elecciones. Al lío, fue época de elecciones. Hubo muchas elecciones. Para empezar, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Votaron? ¿No votaron? ¿Ustedes votaron? No. Yo sí. Yo ¿Tú la votaste? verdad, Sí. decepcionado de eso, amigo, ¿Tú sí votaste? Por supuesto, es mi derecho y creo que debemos Es tu deber. de ejercerlo a plenitud. Tengo que preguntar, o sea, sé que la vas a hacer con la mamá de que es libre y secreto. A y su ver, yo no pinche tengo madre, esa pero- pendejada en mi cabeza. ¿Por qué güey. votaste? Yo, para presidente municipal, digo, han de saber que Que somos de Minnesota. somos de Nesa. Yo para presidente municipal, obviamente Juan Cepeda. Y para diputado federal y diputado local, la verdad es que cancelé mis votos. O sea, la verdad es que para ellos no me gustaron Yo voy a votar por Alfredo Adame. las propuestas. Güey, para Alfredo Adame es para Tlalpan. Yo andaba allá, güey. Con mi segunda INE. En segunda INE. No, La pirata que saqué cuando tenía seguramente 13 años. Tú eres para- un fraude, güey. Todo el mundo piensa que es mexicano, pero no, eres pochito. Pero entonces cancelaste tus... Sí, tus para otros- diputado local y federal, los cancelé. Yo también hice lo mismo. O sea, votamos exactamente por lo mismo por Cepeda. Pero fíjate que más por el partido fue por Cepeda en sí. Es Al que- menos sí, desde claro. que estuvo con candidato para lo del Estado de México. También fue mi voto Ajá, para yo él. también, o sea, la Pero verdad. fíjate, tengo que puntualizar algo sobre ese asunto. Creo yo que creo que todo, la gente que conocemos, todo Nesa, iba a votar justamente por Juan Cepeda. Y que quede claro que no apoyamos a ningún partido político. No. Todos son igual de pendejos y chinguen a su madre todos los pinches partidos políticos. En especial, Morena, ¿no? O sea, la Y verdad. es eso justo a lo que quiero llegar. O sea, créeme que no se puede ver más trucado todo el asunto de que sí, de verdad sí hubo un complot Bien cabrón. bien cabrón, güey. Bien cabrón. Que se diga lo que se diga y que digan no es cierto, sí hubo. Porque fíjate, a las 8 de la noche aquí en Nesa, cuando empezaron a salir los primeros resultados preliminares de las elecciones, Ujú. Morena tenía solamente un 15% de victorias en todo Nesa para presidencia municipal. Y Cepeda tenía el 41%. Cepeda tenía el 41%, el resto del porcentaje estaba dividido entre PRD y todos los demás partidos. Ajá. Tenía todos los votos.
Porque yo, a todas las personas que conozco, todas las personas con las que llegué a platicar sobre este asunto, Por todos Cepeda, decían Cepeda. sí. Nadie decía, no, todos decían lo mismo. No, ni de pendejo voto por Es que Morena. Cepeda ya Es que él ya alguien había que estado aquí. Exacto. Ya sabes a lo que va. Y es como siempre se ha dicho, o sea, en México es pendeja la persona que piense que en México existe la democracia y que es pendeja la persona que piensa que Vete a la chingada, güey. Vete a la chingada. ¿Lo estás afirmando o estás No estoy afirmando. Aquí en México son pendejas las personas que creen que existe una democracia y que creen que van a escoger al diputado local, al diputado federal, al presidente municipal o al presidente de México que va a ser el más honesto? Porque no es cierto. Todos llegan y todos se meten a la política para la misma chingadera. Para robar y chingar más a México. La única diferencia es que aquí en México, como en toda Latinoamérica, la única opción que tenemos es escoger al político que robe menos. Al menos peor. Güey, Al menos no peor, mames. exactamente. Eso es una pendejada, güey. Desde el inicio es una pendejada. Pues Digo, considero que si no hay democracia. México y el Estado, la forma en la que se vive en México, a menos de, bueno, ya entraremos en hablar de esos ricos que piensan que México está chingoncísimo, que está hermoso y que no le falla nada. Pero seamos sinceros, las personas que vivimos en el México real, en el México de verdad, sabemos que no es cierto. Sí, claro. Sabemos que las cosas están de la chingada y que de las 1000 propuestas que todos los políticos proponen en sus campañas electorales, se hace una en el largo de su Bueno, que yo te voy a decir algo. Bueno. Cuando Cepeda estuvo la primera vez, se hicieron cosas. se hicieron Sí, cosas. se O hicieron sea, cosas. Sí, a partir bastante. de que Cepeda estuvo en la presidencia municipal, Nesa cambió Sí, radicalmente. Eso no te lo, o sea, no te lo radicalmente. cuestiono. El NESA que hubo antes de Cepeda era un NESA, siendo sinceros, era un NESA peligroso, Un Nesa lacra. un NESA lacra, un NESA muy feo. siendo Era sinceros. referente de... Sí. Eres de Nesa, ¿no? Es como estar Está en feo Iztapalapa. allá, no, está... Bueno, Exacto. Es como sí, estar sí, en sí. Iztapalapa, es como andar en Los Reyes. No se ofendan, gente de Los Reyes, pero está bien culero. Me robaron mi carro ahí, pinches culeros. O sea, la neta. eso lo dice todo. Ah, sí, tienes razón. Que chinguen a su madre los que me robaron mi carro. güey. Sí, también, que chingue su madre. Y pero sí hubo un NESA después de Sí, Cepeda. claro. Siendo sinceros, quieran o no, no se va a decir porque hay gente que va a decir, es que sigue habiendo inseguridad. En México siempre va a haber Sí. inseguridad. Sí, Siempre va a haber pero inseguridad. ¿qué va de ese momento antes de Cepeda? Después de Cepeda. A después sí. de Cepeda. O sea, antes era, llamas a la patrulla, media hora después te responden. Fíjate, antes de Cepeda, siendo sinceros, a mí me robaban tiro por viaje. En la combi, güey. Sí. La combi. Salida, la combi. Era época, era en la época que estábamos en secundaria, antes de Cepeda. ¿Tú estás en la secundaria? Nah, yo no recuerdo. No. O sea, sí, pero, o sea, ya en Michigan. Ah, ok, Claro. perdón. Sí, sí, High tienes school, razón. high school. En la high school. Ok, sí. No, bueno, es que yo sí iba a la secundaria, güey, pero iba aquí una de Nesa. Y allá en Michigan, pues hasta allá llegó la influencia de ok, Cepeda, güey. ok. O sea, se sabía ya. Sí. No, pero cuando se establece Cepeda como presidente municipal, sí hay un cambio en la seguridad. Sí, totalmente. Y empieza a ver esto de la policía de proximidad. Y que ahorita tú puedes marcar a la policía, 2 minutos ya está en tu casa. Sí. Volada. Y te voy a decir algo, una vez, bueno, fue una anécdota de esas pendejas, ¿no? Que te pasa. Resulta que yo estaba saliendo con una chica y... ¿Cuántas chicas has conocido en tu vida? no, bueno, es que estábamos saliendo en son de amigos, de compas. ok, Ajá, ok. sí. Pero ella me había comentado que su novio era golpeador, güey. Y te va a partir tu madre si te ve conmigo. Y me dijo en alguna ocasión, si lo ves, pártele su madre, ¿no? Ah, ok. O corre porque te la va a partir a ti. No, güey, no. Entonces, pues sí traía, la verdad, para ser sincero, sí traíamos como un businessillo, ¿no? Como que se iba a emprender algo ahí. Entonces, yo vi el carro de este vato y me estaciono atrás de ese güey. Dije, no, pues ahorita chingó a su madre el güey, le voy a dar la putiza de su vida, ¿no? Porque aparte, pues era así como de... Me marcaba y me decía, no, te voy a partir tu madre. O sea, provocándome, Hoy es güey. el día, ¿no? Y dije, no, pues hoy es el día. Ya para esto, Cepeda era nuestro presidente municipal, digo, que cabe Ok, mencionar. ok. Llegó atrás de ese güey, me ve y pues yo creo que si no
por suerte no pasó un pinche perro, porque seguro en su culo se metía. Entonces el güey se acelera bien cabrón. Y yo dije, nah, pues pendejo, ¿no? Yo aceleré igual mi carro, lo fui siguiendo 2 cuadras, solo fueron 2 pinches cuadras. Y de pronto, pum, 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 me empezaron a llegar, fácil llegaron como 7 patrullas, güey. Y de verdad, bájate del carro. Y dije, ¿qué pedo, qué pedo? Ya me bajé del carro y no, pues es que nos llamaron que estabas persiguiendo a alguien, que querías asaltar a alguien. No, oficial, no, pues revise mi carro y ¿dónde está el ofendido? Y no, pues ya me puse pendejillo, güey. Pero te lo juro, o sea, las patrullas llegaron así en super putiza. Algo que se sigue viendo, digo, el gobierno de Juan Hugo de la Rosa se sigue viendo lo mismo, o sea, sigue esa línea al menos de Juan Cepeda. Un poco menos eficiente. Menos eficiente que yo creo que un 50% menos eficiente. Menos eficiente que en la época de Cepeda, pero sí sigue habiendo algo de... Que ¿sabes qué es lo que pasa? Que también pegó pandemia, ¿sabes? Sí. O sea, pegó pandemia en su gobierno pero no sé si lo recuerdo. Mucha gente que cuando empezó este pedo de la pandemia, mucha gente criticó a Juan Hugo y dijeron que Cepeda pudo haberla... Ah, bueno, pero mira, Juan Hugo igual lo manejó de una buena manera. La manejó de excelente manera, y te voy a decir por qué. Más porque las vacunas, güey, que llegaron fuimos de los primeros sí, claro, de los municipios en el Estado de México. No, pero todo lo que pasó durante lo que fue la cuarentena. Y apoyó a muchísimos negocios, y además de eso, el vato estuvo exigiendo a la federación más presupuesto para poder adquirir tanques de oxígeno, para que... Las ambulancias especiales que hicieron para... Las ambulancias especiales, o sea, la verdad es que sí hubo una respuesta. Yo esperaba que en estas elecciones la gente no fuera tan pendeja y votara por Morena. Y eso es lo que quiero llegar, o sea, te digo, a las 8 de la noche salen los preliminares, Cepeda va a la cabeza, y te lo digo yo, muchísima gente que conocí de la zona en la que vivimos, de otras zonas un poquito más allá de donde vivimos, todo el mundo decía, por Cepeda, sí. Porque, como dices tú, el voto ya no era ni siquiera al partido, no, el voto era a la persona. Pero aún así, y fue por conocerlo solamente. Exacto, y porque sabías ya lo que era, o sea, sabías lo que iba a hacer. Y pero mira, cabe mencionar que Morena ya ni siquiera, ahora vamos del otro lado, ya ni siquiera era el candidato, güey. El partido, que es el PG. Ah, bueno, pues voto por este güey. Exacto. Yo sí conocía a mucha gente que decía, ¿sabes qué? No sé por qué votar, no tengo idea y la mayoría voy a votar por Morena, sí, porque claro. es el partido del presidente. Y así nada más. No, y te digo, o sea, y una hora después salen los resultados de las elecciones aquí en donde estamos nosotros. Y resulta ser que no. Que Morena gana en esa casi por un 85%. No es cierto, no es cierto. Sí. Estás haciendo bien, o sea, cuando yo lo vi te la estás arrancando. No, o sea, cuando yo lo vi, o sea, si fue el dato que vi fue falso o no fue falso, eso yo no lo sé. Fue lo que yo vi. Y yo cuando lo vi dije, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿cómo rayos, de dónde salió tanta gente? La verdad que a votar ahí? Es que el rango de victoria, por lo cual salió Morena triunfador, fue de 20 puntos. Y o sea, la verdad es que no fue absolutamente nada. Deja tú eso, aquí la zona en la que estamos, que en todo el país. O sea, arrasó en muchos Es que mira, Morena desde las elecciones pasadas. Te juro que yo en el momento que estaba viendo lo de las elecciones no pude evitar pensar en Star Wars, güey. En el discurso de Palpatine, del emperador, de reunificaremos la república. Claro. Habrá quien esté en contra de mi percepción, pero Star Wars me aburre. Es el mismo pendejo que le gusta Rápido y Furioso. Güey, no, Crepúsculo. Crepúsculo. A ver, yo dije, me aburre, no dije que es una mala película. Una mala saga. Luego vamos a hablar de Star Wars. Bueno, luego hablaremos de Star Wars. El punto aquí es que Morena desde las elecciones pasadas arrasó con todo. O sea, digo, vamos a darle el mérito, ¿no? O sea, al final es un partido que inició, regresando a la presidencia, inició 6 años antes.
y en 6 años consiguió la presidencia del país. Entonces, si es un partido También Pero tomemos impulsada por lo que fue AMLO. Sí, no, sí, y también, por y también supuesto. tomando en cuenta que el partido está formado por todo el cascajo que PRI, PRD y PAN Sí, claro. fueron dejando y se fueron unificando para crear Morena. No, y que al final es un partido muy fuerte. Es un partido. Yo quien pensé que iba a, al menos sonar un poquito más es Fuerza por México. No. Y te voy a decir por qué. Ni siquiera. No, y ¿Acaso te voy a decir pensabas por que qué. iba a ganar No, Alfredo Adame? No. Nadie, Eso es nadie votó en su casilla, solo él. partido de las redes sociales, güey. Sí, sí, sí. Pero no, Fuerza por México lo veía muy poderoso por sus spots que estaban que te iban a partir tu madre. No eres violador, te arrancamos los huevos. O sea, de verdad, ese spot de que a los violadores y feminicidas que les corten los huevos, güey, dije, ay, no mames, qué Aguas. Pues es lo mismo que pasó con Con Bronco. Con el Bronco, sí. Que todos Sí. decían, no, sí, el Bronco. ¿Y cuánto tuvo de porcentaje de...? No, y por eso yo pensé 2%, que algo iba a así, tener ¿no? un poquito No, de un fuerza. poquito más, como un 5 creo. Pero de todas maneras es Pues nada eso. comparado. Bronco, con mi lo que- voto siempre va a ser tuyo. Fíjate que yo sí estaba de acuerdo. Mucha gente, güey, dice que su propuesta que dijo a los rateros, hay que cortarle la mano. Mucha gente, güey, dijo, no, es una pendejada. Bueno, si es una pendejada, hablen a Egipto. claro, Egipto, claro. Egipto creció en su época como uno de los imperios más poderosos porque era totalitario. con había los- consecuencias. Ya no hablemos de consecuencias. Egipto, ya no hablemos de Egipto, hablemos de los mexicas. Aquí en los mexicas no existía la cárcel. ¿Por qué? Pues porque cometías un delito y en el momento se te Fíjate, castigaba. yo me acuerdo que en la época de Peña Nieto, en los primeros años de Peña Nieto metió en los primeros años de Peña Nieto, pero cuando era del Estado de México. Ok, Cuando era el gobernador del Estado de México, me acuerdo que una de sus propuestas con las que había ganado su gobernatura había sido la pena de muerte para... No se puede, amigo. No, espérame. Él había dicho pena de muerte para secuestradores y violadores en el Estado de México. Pero eso fue en el Partido Verde. Ajá, y cuando salió eso, mucha gente dijo, sí, qué buena onda, sí, que se apruebe la pena de muerte. Y Bronco nada más dijo, hay que cortarle una mano y toda la gente, no, si son pendejadas. Es que mira, de hecho la Hay que pena de cortarle muerte las no se manos. puede por el Tratado de San José de Puerto Rico. Pues, Que fue allá firmado- en Houston y en California sí hay Sí, pena pero de muerte. Estados Unidos Somos la verga. no firmó nada, güey, porque es un Sí. un país fascista, controlador. Entonces ellos no se entran quieren en este meter. pedo, güey. Son la verga, ¿quién nos va a controlar? Pero en México firmó un acuerdo que es el Acuerdo de San José de Puerto Rico, donde se prohíbe la pena de muerte. Entonces en México no puede existir la pena de muerte. Recordemos que los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución Política Mexicana. Tristemente. Pues no, yo creo que está bien. Yo siempre y te voy a decir por qué. he creído que la pena de muerte es algo necesario. Ahí te va, ¿por qué no? Es que tú eres un pinche provida asqueroso, güey. Güey, ahí te va, ¿por qué no, güey? Tú piensas que todas las pinches ¿Qué nos vidas acabas son de, güey, ¿qué nos hermosas. acabas de decir? ¿Qué nos acabas de... No, en México no hay democracia. Gracias, güey. Ok, ahora imagínate, güey, aprobamos la pena de muerte. Si no hay democracia, es porque hay corrupción. Imaginemos que tú me caes de los huevos. ¿Por qué? Pues porque eres conservador, güey. Nada más por eso. Entonces, yo le digo a mi hermana que diga a las autoridades que tú la violaste. Por ese simple hecho, y empezando a soltar la Y se lanita, ha pasado, güey. ya te chingaste, güey. Y Se ha te pasado, sí. mueres, ¿por qué? Pues porque ahora la pena de muerte es para secuestradores y violadores. Se ha pasado un chingo de veces eso. Entonces, tú dime, ¿sería prudente aprobar la pena de muerte? A lo mejor y sí. Ah, güey, A lo vete a mejor la chingada, güey. No güey, mames. se te va uno que era inocente, güey, pero a lo mejor sí te chingas a cuatro Güey, que no lo eran. mames. No, Yo te puedo no, decir no, que, no, no, que al menos el 70% de los que están en prisión. Uno no es ninguno. Es como la Es más, Pero no. no es uno, nada No, más. estoy beneficiando a los pinches reos, ¿no? Sí, la neta te estás Pero mamando. ponle tú que el 30%, güey. El 30% de los que están en prisión sean inocentes. Porque yo he conocido un chingo de gente, güey, que dice... Porque tú eres un dice, lacra, no, güey. yo nunca hice nada. Yo estoy en la cárcel inocente. Injustamente, yo soy inocente. Y a los... Sale, güey, lo sacan y a los 3 días ya anda ahí robando en la esquina el puto.
Es lo que aprendió, hermano. Es Sí, lo que es aprendió la escuela. adentro. Sí, O sea, sí, la escuela de la vida. La escuela de la calle. No, pues la gente que entra ahí por por Sí, robo, eso, secuestro, sí, así, es- terminan saliendo con sí, ya. con su título de secuestrador Exactamente. Y ya se la sabe, zapadores. ya no cometen los mismos Sí. errores, güey. Pero bueno, ese no es el tema. O sea, el tema es que no mames. El tema... ¿Por qué votaron por Morena? Sí, Se la ¿por qué arrancaron, votaron o sea, por Moreno? O sea, el país está bien de la chingada y... El presidente No es, que, realmente. no es que quisieran votar por Morena per se, sino que es por el partido el que es más conocido ahorita. Sí, es el- Sí, es el- claro. Es que Es el es el populismo. partido que... Nadie quiere votar por el En- PRI, PAN o PRD. Y en Nuevo León ganó Samuel García. No, en la Ciudad de Sí, México claro. ganó el PAN. Creo que ganó el PRI. Sí, pero no era la... ¿No era la alianza no, de no, PRI, PRD y PAN? Pues sí, pero en ciertas alcaldías. PAN arrasó, güey. Y está bien cagado, güey. Algo que está bien cagado es que al día siguiente de las elecciones, ya que se liberó a todos los que ganaron, ponen un mapamundi, güey, Ah, sí, sí lo hizo. ponen un güey. mapita, güey, un mapita con las divisiones en las que había quedado de Ujú. la gente rica y la Sí, gente sí, sí. la gente pobre. Y un chingo de gente en los comentarios, en las redes sociales, en esa foto era como que, no mames, ¿a poco sí existe disparidad en México? ¿A poco hay zonas ricas? ¿A poco hay zonas pobres? No, pues y- Huixquilucan y un es chingo una de- zona de mucho varo. Y toda la gente de ahí es panista a muerte. Y eso es algo a lo que voy. Fíjate, sabemos, o sea, es que el tema que quiero tratar, güey, va atado con muchísimas cosas. En primer lugar es eso. Y pues los tres vimos el desmadre que se armó con influencers y el Partido Verde. Sí, que ahora te estás pronunciando. Digo, por lo que escucho, como apoyas a Cepeda, tú apoyas al a Movimiento Ciudadano. No, yo por eso recalqué aquí. Chinguen a su madre todos los partidos. Todos. Menos Cepeda. Menos Cepeda y... No, Se también. pega como persona, ¿no? Se pega como persona. Se pega como ok, persona ok. que. No. Pero el partido sí, que chingue a su madre. Ah, ok. Y por eso yo dije que yo no voté por nadie. Yo sí lo. Y no, Güey, pero- no ando de mamón como tú, que era mi obligación. Es tu obligación, y mi derecho. güey, y es tu chingada obligación. madre. Mira, ¿cómo yo te voy a dar un derecho si no lo conoces? ¿Y para qué chingados me das un puto derecho si no lo vas a respetar? Güey, no mames, es que se supone que es una democracia. O sea, Se sí, supone, se se supone. supone. Se supone que sea. Y entre menos, o que sea, se- tú tienes que sea la idea, real. tú tienes la idea de, no mames, no voy a votar, pero sigo viviendo en una democracia. Güey, no mames. No, yo jamás he pensado que vivo en una democracia. O sea, yo sé que vivo en un pinche país que está de la Entonces verga. no te quejes, cabrón, no te Y que está de quejes la y tampoco haces... No me quejo, güey. ¿Cómo verga, no? Te voy a dar un putazo. Yo solo le digo a la gente cuando me dice, es que vivimos en un país bien bonito. No, no es cierto, vivimos en un país que está de la verga. Pero dime qué pinche país en el planeta no lo está, güey. ¿Eh? África, güey, a lo mejor. Vete. Te vas a vivir a la pinche sabana, güey, y vives alimentado. Ya Haces un ya pinche, se acabaron los pinches leones, güey, ya no ¿Y hay. para qué chingas quieres leones? Pues, ¿qué voy a comer, güey? Es como Timón y Pumba, güey, te pones ahí a cosechar insectos. Insectos, no manches. Ya Pura- con tu cucaracha es más que suficiente. Pura proteína. Qué eres pendejo. Alío. Alío, lo que te digo, o sea, existe esta disparidad que se enseñó ya después de las elecciones, esta disparidad que hay entre ricos y pobres, que mucha gente decía no existe. La gente que vive en el México real sabe que esa disparidad Pero sí ¿qué existe. gente dice que no existe? Es que hay mucha, fíjate, Eder, nada más. no, güey, no, güey, la gente rica dice que no existe la Güey, disparidad. mira, la Todos gente. somos iguales. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Perdón, es que eso es lo que voy. Cuando nace este desmadre, cuando se armó este desmadre de un chingo de influencers, que recibieron, ellos dicen que no. O sea, ellos dicen, Pero no. estaba clarísimo. Sí, o sea, obviamente, no o sea, podías ignorar eso. Sí, o sea, ellos dicen, no recibimos dinero del Partido Verde. No mames, obviamente recibiste dinero del Partido Verde, deja de hacerte pendejo. Hiciste la promoción al Partido Verde, sabemos que le diste tu voto al Partido Verde. Sabemos que el Partido Verde llegó a avanzar un chingo por los votos que tú y un chingo de gente pendeja que lo sigue. Dijeron, sí, pues si ellos, que son mis ídolos, van a votar por
por ellos. Es que hay mucha Yo gente voto por que ellos. realmente no tiene ningún conocimiento sobre Creo un lo criterio. que... Mira, no, Un criterio. la mayoría de los conocimiento mexicanos... es ignorante. Porque no, de plano no se tratan de informar sobre las No, propuestas. Y se van... y Dicen, no, exacto. pues si creo en su opinión de la persona, del influencer, cualquier persona que actor, porque hasta actores se había ahí. Sí. Si yo creo en su credibilidad como persona y me está diciendo que esta es la mejor opción para él, digo, pues igual y también para mí lo sea, ¿no? Si yo no tenía pensado votar por nadie porque no creo en la democracia, pues igual y con la opinión que da él, tengo yo la misma posibilidad de votar por el mismo partido. Y a lo mejor es lo y que hasta la pueden hacer. misma posibilidad económica, ¿no? Porque muchos creen que ahí se puede encontrar, ¿no? Pero te voy a decir algo. ¿Qué pasó con las elecciones del presidente? Lo mismo pasó cuando fue Enrique Peña Nieto. Se basaron más en su imagen Bueno, que realmente en las propuestas. Y lo que pasa aquí con los mexicanos es que nadie busca como tal el informarse de qué es lo que están proponiendo. Lo que comentábamos, no sé en qué momento, en qué podcast, que el presidente dijo, no, pues una de sus propuestas, a partir de los siguientes 2 años de ser presidente, voy a hacer una elección encuesta, sí. por No, si yo no fue, sigo. No fue en el episodio, estábamos... ¿No fue un episodio? No, estábamos bueno. en otro lado. ¿Y qué fue lo que dijo, no? O sea, lo voy a hacer y voy a hacer una elección para ver si me quedo de presidente. Y de Bueno. hecho apenas dijo en una de sus mañaneras, dijo que la encuesta sí se iba a hacer. Ya mero se hace. Así dijo. Nah, por favor. Ya mero, o sea, ya mero llega. la verdad es que su encuesta fue una jugarreta, como todas las jugarretas que nos hacen todos los presidentes. Sí, totalmente, Y totalmente de que acuerdo. al final cree, pues sí, la verdad es que bien dicen, ¿no? Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Por qué? Pues porque como mexicanos no exigimos que se cumplan estas propuestas. volvemos a lo mismo, vivimos en una sociedad de total valemadrismo. Sí, o sea, sí, literal, claro. a nadie no le importa si queda el PAN, si queda el PRD. A la gente que vive normalmente, la gente común, no le importa quién se vaya a quedar. Ellos siguen con sus vidas normales. Decía Hasta Chomsky. que no pasa alguna cosa que dicen, no, pues pinche gobierno Sí. no hizo, o hizo esto que me terminó perjudicando. Pero no se toman el No, tiempo ¿y para cuántas veces se ha investigar. visto esto, no? O sea, digo, Toda la vida, ¿cuántos Oh, sí, no, toda la vida. Sí, pero hay la episodios, nuestra y la de... hay de episodios los que anteriores, marcan estos. aún más toda la vida política, ¿no? Digo, quería hacer mención del mismo, ¿no? O sea, digo, estamos grabando hoy, jueves 10. Jueves 10. Cabe. Y- Sí, por favor. No, por favor. dalo. No, por favor. No, ya, chingada, hazlo tú, güey, hazlo tú. No, es que, bueno, estamos en jueves 10 de junio. Y curiosamente, el mismo jueves 10 de junio que hace 50 hace años. 50 años. De un 1971. Es correcto, y regresamos al Al punto. punto, el mal gobierno. El que- mal que no ha- gobierno que no ha y que cambiado. marca un antes y un después de, ¿no? O sea, De México. Sí, claro. y ¿qué se da? Es el jueves de Corpus, la matanza, el halconazo, Famoso el halconazo. famoso halconazo y la matanza de estudiantes. Al menos se cuentan, según la versión oficial, 120 muertos. 120 muertos. 120 muertos. Pero ¿qué pasa? 2 años antes, no, 3 años antes, Creo que antes de mencionar lo que sucedió aquel día, creo que cabe mencionar, ponerlo un poquito en panorama, yo creo. Un poquito, ¿Del contexto? no tanto el contexto, sino que imaginemos un momento de lo que fue ese día y lo terrible que fue el momento. Digo, aquí donde estamos, acá en Minnesota, es un día nublado, es un día bastante frío, pero hace 50 años, igual un 10 de junio de 1971, todo el casco de Santo Tomás estaba ya inundado de sangre. Pensemos por un momento, imagina esto, o sea, estamos en una época en la que recién acabamos de pasar lo ocurrido en Tlatelolco en el 68. Estamos viviendo en una época en la que hay una represión contra los jóvenes, contra los estudiantes, muy cabrona. Y con incertidumbre de qué va a pasar. Una incertidumbre muy gacha de qué va a pasar.
estamos en un momento en el que hay una corrupción tremenda en el gobierno, una censura hacia muchísimas cosas que el gobierno tiene miedo que lleguen a afectar a esta juventud como ellos lo veían en aquel entonces, una juventud rebelde, desenfrenada, que podía poner en un riesgo total a su gobierno. Y pensemos que en esa época, viviendo en esa época, sales, como dices tú, a ejercer tu derecho democrático, Sí, pensando claro. que vives en una democracia. Sales pensando en manifestarte, en creer que vas a hacer una diferencia. Y te das cuenta que es totalmente diferente. Que ese cambio de gobierno que llega con Luis Echeverría, que Echeverría promete un México libre, un México de libertad de expresión, en el que todas las voces se van a escuchar, algo muy parecido al discurso que dio Andrés Manuel en Sí, su momento. sí, sí. Y fue todo lo contrario. Y tengamos en cuenta que fue un año de que había tomado el poder Luis Echeverría. Luis Echeverría, Luis Echeverría. sí, 3 años de la matanza de Tlatelolco. Y que para mencionar hay que decir que Luis Echeverría pues era de su gabinete. Sí, era su protegido, era el protegido de Díaz Ordaz, de la changa. Sí, de la changa, changa, la sí. changa Ordaz. Sí, sí, Que, sí. que cabe mencionar que ese panfleto, ese boletín que salió en el 68 que lanzó la UNAM de la changa Ordaz fue algo que desató la ira del gobierno. No, y que aparte digo, regresando a esos años, Ordaz vivía en una época donde todo su aspecto era una caricatura, o sea... Sí, él era un personaje salido de los Simpsons. Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué De Ren y viene? Stimpy. Ok. ¿Qué viene? ¿Qué viene el halconazo, no? Se viene el halconazo y regresamos a lo de la política, ¿no? Estamos ya viendo que nuestros políticos durante todas las épocas Cambio y cambio de gobierno. han No hay sido cambio. exactamente igual. Solo cambia el nombre del político, solo cambia su imagen, pero el gobierno sigue Ahora- siendo el mismo. Lo triste no es eso, lo triste es que vemos los resultados que nos están dando y no lo exigimos, no decimos, ¿sabes qué? Hay que buscar más, ¿no? Hay que exigirle a nuestro presidente que cumpla lo que... Digo, esa propuesta de voy a hacer la elección para ver si me quedo o no me quedo, pues no creo que le cueste tanto dinero como vender el pinche avión presidencial o esas pendejadas que el repartir dinero a los ninis porque... ¿Por qué no? No creo que le cueste tanto hacer una pinche elección para saber si es un buen presidente o no lo es. Porque te aseguro, y no lo diré yo, o sea, hay aceptación, hubo una aceptación enorme cuando él se postuló para candidato a la presidencia. Y hoy en día tú hablas de Andrés Manuel López Obrador Ya no es lo mismo. y ya no es lo mismo. Y que por supuesto, conforme van cambiando los gobiernos, va cambiando la aceptación de las personas. Sí, claro. Por supuesto, Peña ya... Nieto en el momento en el que entró a la presidencia era, Sí, era lo máximo. Decían que iba a ser el mejor presidente que México había tenido en cosa en que su no pasó historia. con Obama. Cosa que no pasó. Obama siempre fue el mejor presidente que ha existido. Y Pepe Mujica, igual, ¿no? Siempre, o sea, sí. güeyes, Benito Juárez, siempre el mejor presidente. Don Porfirio Díaz, Vete a la lo mejor chingada, que hemos güey. tenido en México también. Pero, o sea, hemos hablado recordando todo lo malo que ha habido en México, todo lo malo que ha suscitado en los diferentes gobiernos que ha tenido este país. Y creo yo, lo mencionábamos hace unas horas antes de comenzar a grabar, el 10 de junio, el halconazo. Creo que es una de esas fechas que son muy importantes en la historia de México, por como te comentaba, Pato. Es un montón, es un eslabón de una cadena que desencadenó en un montón de eventos a futuro que de cierto modo nos dieron mucho a los mexicanos de este momento que tenemos, que no se tenía en ese entonces. Y todo se desencadenó en esa época. Y el 10 de junio es esas fechas que se conoce el nombre. Por ahí en algún lado escuchaste halconazo. El halconazo y el halconazo.
pero la fecha no se... Pero no se ¿por qué? conmemora. ¿Por qué es que se menosprecia tanto No es eso que- no es que- a comparación de lo que pasó en Del Tlatelolco? 68. Obviamente las dimensiones de lo que pasó pues, son Es completamente justo diferentes. por eso, por la dimensión. Pero no por lo mismo deja de ser importante. Exactamente. Pero ¿por qué no se le da tanta difusión a Yo esto? siempre he pensado, yo en mi particularidad, siempre he pensado que el halconazo es, como te repito, todo lo que sucedió después del... ¿Crees que tuvo del más momento. impacto? ¿O Para- tuvo el mismo impacto de para- lo que pasó en Tlatelolco? Para mí, a mí en lo particular, lo sucedido en Tlatelolco tuvo mucho impacto. Pero los hechos, y no vas a dejar mentir, los hechos que suscitaron al halconazo en el pasar de los años, tuvieron, a mí particularmente, tuvieron mucho más impacto en México. ¿Tuvieron más consecuencias? No, Más mira, consecuencias. lo que pasa, Pero, no, ¿por, o sea, por qué sí no te se le da el entiendo, renombre? Pero a lo que me refiero es que tuvieron más impacto y sin embargo el halconazo sigue sin ser esa fecha que... Pero se no se le recuerda. da tal renombre porque es lo que yo comentaba antes de que iniciáramos a grabar. La matanza de Tlatelolco, los muertos no se contaban por cientos, se contaban por miles. Es lo que te digo, las O sea, dimensiones de lo que pasó miles de es muertos. muy diferente. Que ahí arrasaron ya no solo con estudiantes, Mm. sino con niños, con Gente que mujeres los ayudaba, embarazadas, ancianos. Todo aquel que protegiera a un estudiante era muerto. Entonces, ¿qué pasa con el halconazo? En el halconazo sí solo se fijan en los estudiantes. De hecho, las imágenes que Se lograron rescatar. que se porque- logran porque rescatar, las quitaron- anécdotas que aparte Sí. se logran rescatar, decían que los estudiantes entraban a comercios y ahí se metían los halcones, los mataban y a las personas que estaban ahí, cállate hijo de tu chingada madre y se acabó, ¿no? O sea, no hubo tanto... Sí fue una matanza, por supuesto, pero no fue tan sádica, tan cruel como se dio en la matanza de Tlatelolco. Entonces, y que fue el mismo contexto. O sea, que Sí. fue el mismo contexto. Pero aquí va. Sí fue el mismo contexto. Y cabe mencionar que exactamente igual que fue en el 68, aquí los mismos asesinos fueron asesinos de guante blanco. Pues, Otros asesinos de guante blanco. Y la cuestión era que, seamos sinceros, o sea, pusieron a estudiantes a matar a otros estudiantes. Porque recordemos que en el momento en el que empieza todo este desastre, que se convertiría después en el halconazo, nacen también los porros. Los sí, el porros grupo Porrín. los porros del Politécnico, de la UNAM. Y fíjate, aquí esto va a ser un paréntesis, esto es un comentario muy ya más personal, más a mi criterio. Yo siempre los he despreciado. Muy cabrón, güey. es que mira, Bueno, pero ¿quién ¿sabes, les va a ¿sabes agradar? por qué? No, ¿sabes por qué? No, perdón, es que, o sea, es que esto es más personal. Sí, mío. claro. Siempre me han cagado, güey. Siempre me han cagado los grupos porriles. No, y sin pensar que tú eras de los compadres, ¿no? No, jamás. Es que aquí te va la cosa. Tenía amigos, tenía un amigo. Él sabe quién es, no voy a decir su nombre, él sabe quién es, que era de los porros. Pero en el momento en el que yo conocí, él ya no estaba dentro de la banda. Él estaba ya pasando un momento diferente de su vida en el que ya se iba a convertir en padre, No puede En el que- ser en la prepa ya padre. en el que ya se iba a volver padre, y él siempre fue mi amigo porque compartimos una forma de pensar un poquito más madura a la que es entonces. Y entonces, ¿cómo es que se vuelve por? No, él ya era porro. O sea, él era porro antes de que pasara todo esto. Cuando llega el momento de que se va a ser padre, su forma de pensar Cambia. ya cambia. Y dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar en este desmadre porque sé cómo es esto. Yo no quiero que mi hijo crezca viéndome hacer esto. Hoy en día él es padre soltero, es un padre responsable, muy chingón, es licenciado. Ya chúpasela. Es licenciado, es que es un buen amigo, güey, es un buen amigo. Pero en el momento en el que él y yo nos hicimos amigos, antes de que dejara todo este desmadre, obviamente pues, estábamos morros, tú lo sabes, Pato lo sabes, estamos morros y agarramos el desmadre de la fiesta a como caiga. Ujú. Llegué a ir a fiestas de los grupos porriles con él, yo sin ser porro. Y lo vi y estuve en el ambiente, escuché las conversaciones de todo este aspecto. Nunca me gustó, güey. Siempre en ese momento yo empecé a desarrollar un cierto repudio a esa gente.
ya con el pasar de los años fui conociendo más gente, güey, más gente que presumían ser porros, como ser lo máximo. Se enorgullecían Se de serlo. enorgullecían de ser porros. Ok. Y platicaban, güey, sin Es que mira- ninguna censura, platicaban las cosas que hacían. Y se enorgullecían de golpear niños, güey, o sea, de golpear morritos para que se unieran a ellos, de quitarles su dinero. Había algunos que decían, y estoy seguro que gente de la que nos escucha, que son porros, van a decir, hey, estás hablando puras pendejadas que no son ciertas. No, sí son ciertas, porque yo las escuché, porque yo las vi. Son ciertas. Y presumían sus jerseys como si fueran una pinche bandera de orgullo, güey. Y no nos vayamos lejos, güey, lo que sucedió. ¿Cuándo fue que sucedió? Hace 3, 4 años, cuando pasó el desmadre con los porros De la UNAM, ¿no? de la UNAM. O sea, golpean a la gente, güey, sin control. Y eso fue exactamente lo mismo que pasó en el 71. No, estás equivocado. Mira, lo que pasa... No, lo- sí, no es que esté equivocado, pero es la verdad. O sea, No, el gobierno creó claro. los grupos porriles como un grupo de impacto No, es que... paramilitar para poder en ese detener momento- a los estudiantes dentro de las escuelas. No, en ese momento, en el 71, sí había un grupo paramilitar, que eran los halcones. Que esos, y te lo mencioné, los halcones no fueron entrenados por el ejército mexicano. No, fue por la CIA. Fue por la CIA. Fue por la CIA. ¿Ok? Bueno, ese no era un grupo porril. Era un grupo paramilitar. Ah, sí, o sea, ¿ok? sí. Ahora, ¿por qué surgen los grupos porriles? Los grupos porriles surgen a partir de esta... Ni siquiera fue del 71, fue del 68. Sí, o sea, sí. Se empiezan a pero, formar pero los a lo que me refiero es que los grupos Pero los ¿con grupos qué porriles intención se participaron. Los grupos porriles se crean con la intención de proteger a los estudiantes. Entre comillas. Era la primera línea de defensa en caso de Manifestaciones. de conflicto. Ok. ¿Ok? Entonces Entonces, se fletaban a los problemas. ellos eran los primeros. ¿Qué pasa? Mira, hoy en día, como todo lo que hemos estado comentando en los podcasts o los episodios anteriores, Se distorsionó lo que... todo lo se que era. distorsionó. No, ahí te va, ¿por qué no? O sea, el hecho de tener tanto poder Sí. los terminó corrompiendo. Sí, pero ahí te va. Sí es cierto, o sea, sí es cierto todo lo que tú dices. Sí, en primer lugar, los porros, y eso, los porros no me van a dejar mentir. Los que son porros no me van a dejar mentir. Sí, se creó de esa manera. Se creó como una primera línea de defensa para proteger a los estudiantes. Pero, el gobierno, con el pasar de los años y llegando al momento de la época de Luis Echeverría, en el momento de la época de Luis Se terminó Echeverría, inmiscuyendo. empezaron a entre ellos. inmiscuir gente, a inmiscuir malandros, o sea, golpeadores, violadores, rateros, cualquier gente de mala calaña que se encontraban, los reclutaban y le daban la orden, ¿sabes qué? Tú te vas a meter, porque, seamos sinceros, el plan del halconazo se sabe que fue una cosa creada no solo con el gobierno de México, sino, como dice Daniel, con la CIA, coludidos, que no es algo que no es ningún misterio, no es algo conspiranoico que uno se quiere inventar, es algo real, Ujú. es algo que está documentado. Y fueron inmiscuyéndolo, ¿sabes qué? Te vas a meter, como sabemos, como tú dices, o sea, las influencias, la corrupción se va, es como una fruta podrida, güey, poquito a poquito va contaminando el frutero, güey. Y como te digo, o sea, tampoco es una mentira que de estos grupos porriles fueron jalando y jalando y jalando Sí, gente claro. que ya eran porros, que ya eran estudiantes. Y es ahí donde te digo y que se deformó. O sea, es ahí donde la idea inicial de los grupos porriles, y vaya, yo estoy en el mismo contexto que tú en este momento. A mí los grupos porriles se me hace una fuerza innecesaria y que más que alentar un movimiento lo desescatima. Fíjate que yo cuando conocí a los porros, cuando llegué a entrar a la vocacional, la concepción que tenía de ellos, como idea, era gente que estaba en la escuela, mayor de edad de 20, 30 años, uno teniendo acabando de entrar a la escuela 14, 15 años, que se dedicaban nada más a estar ahí de vagos, para pues, sus banditas que hacían, ¿no? De que, oye, me acuerdo que mucha gente le decía a compañeros, ¿te quieres unir a la banda? Estamos haciendo tal, hacemos tal cosa. Nunca pensé que fuera algo así de que se había hecho como primera defensa. Sí, no, ante inicialmente los fue estudiantes. eso. O sea, pero inicialmente fue sí, pero eso se fue fue inicial, pero deformando. obviamente se convirtió
en algo que nada tiene que ver con la defensa de la escuela. Mira, sí hay ciertos grupos porriles, y no como tal un grupo porril, pero hay cierta organización. Pero no hay que, pero seamos sinceros, güey, seamos sinceros. Y, o sea, nosotros lo sabemos, que fuimos estudiantes, que convivimos con estas personas, sabemos que porque lo tengo que decir, sí, su modo superanti, porque como bandas, porque siendo sinceros, Sí, claro, un pandillerismo. son criminales, güey. Son criminales, y no vas a dejar mentir porque yo lo llegué a ver. Cómo Claro. extorsionaban, que llegaban a Claro, robar. pero yo te voy a decir, yo viví una huelga en la vocacional. O sea, cuando yo estuve en vocacional, viví una huelga. Entonces, ¿qué pasa? Que inicialmente, y ya no hablando de un grupo porril, se hizo una organización para ver qué estaba pasando, que fue cuando se destituyó a Yoloxóchitl Bustamante, que era la directora general de IPN, y no fui, o sea, mi vocacional no, evidentemente no fue la única que se puso en huelga, todo IPN se puso en huelga. ¿Pero qué tocó a ti en cuanto a la organización? A eso voy, o sea, cuando se toma la vocacional, no se tomó echando desmadre, no se tomó partiéndole la madre a las personas. No, se tomó de la forma más ordenada posible, donde no se lastimara el mobiliario de la escuela, porque al final el mobiliario académico era de nosotros y era para nosotros. Entonces, es justo a donde yo al punto en el que yo voy, que sí, hubo una corrupción entre el director de esa vocacional, entre los grupos porriles, y el grupo porril que estaba en ese momento fue el que entró a la vocacional a sacar a los estudiantes que sí pretendían buscar una solución, o que se les diera apoyo, o bien que se solucionara todo este pedo del pliego petitorio que en ese momento se estaba exigiendo. Entonces es ahí donde se forma todo. Donde tú, estudiante, y fíjate, hace rato comentando con Mónica lo del halconazo, ella me menciona, ¿y tú, siendo estudiante en esa época, tú hubieras participado en la manifestación del halconazo? Seguro es que sí. Muy mi persona, digo, para ustedes no es novedad, muy en mi persona, yo soy muy idealista, tengo una idea muy revolucionaria, yo creo que sí podemos cambiar a nuestro país. Y tal vez digas que soy parte de estos pendejos que creen en la democracia, pero sí creo que se puede cambiar el país. No, mira, o sea, entonces, sí creo que eres de esos pendejos que creen que se puede cambiar el país. Pero, o sea, particularmente yo, o sea, lo respeto. O sea, creo que está muy chido que seas un idealista, como muchísima gente que todavía hay en México, que son idealistas, que son pre-revolucionarios, que creen que México puede tener un cambio. Y estoy muy a favor de eso, güey. ¿Por qué? Porque como ustedes, fue la gente del 60 y los estudiantes del 68, los estudiantes del 71, fueron gente que eran idealistas. Emiliano Zapata, los Pancho estudiantes Villa. del 68, del 71, que fueron idealistas, que pensaban que se podía hacer un cambio en el país. Yo no soy de esa idea. Yo no la comparto, no solo con México, sino con todo el mundo. Yo creo, o sea, por el tipo de carrera que llevé, por el tipo de maestros que tuve, por el tipo de comunicación que tuve con estos maestros, y las cosas que conversábamos, yo perdí este ser revolucionario, que sí, no lo voy a negar, lo solía tener. O sea, tú lo sabes, cuando estábamos, Sí, claro. cuando estábamos más jóvenes, más morrillos. Sí era como tú, sí era muy idealista pensar que Che Guevara y Emiliano Zapata y todo ese tipo de cosas, que se podía crear un cambio en México. Hoy ya no lo creo. O sea, hoy ya ni me pasa por aquí, ni lo considero, ni lo veo como algo posible. Yo no soy parte de esto. Estoy muy a favor y es muy chingón que haya gente que lo piensa, exactamente como la gente del 71, que pensaban que México podía tener un cambio, que México podía ascender a algo mejor. Pero tristemente, y o sea, yo no pienso hacer cambiar de idea
a nadie. Va a haber gente que diga que estoy diciendo sarta de pendejadas. Pero pasó lo del 68, vámonos más atrás, pasó la revolución, entraron otros gobiernos y México no mejoró. Pasó lo del 68, buscando una revolución de pensamiento, mejoró, porque hubo un poquito más de libertad para el estudiante. Pero el México corrupto, el México de muerte, continuó. Pasó lo del 71, buscando que la libertad de expresión, que la libertad de prensa, que hubiera un futuro digno para los estudiantes. Hubo una matanzas por las que Díaz Ordaz, por las que Echeverría nunca pagaron. Son matanzas públicas, matanzas que se supieron, que están documentadas, de las que el mundo entero sabe. No vamos lejos, o sea, simplemente el Halconazo fue una matanza que ocurrió a la luz del día, porque ocurrió a mediodía, o sea, ocurrió a las 12 de la mañana. Ocurrió a las 12 de la mañana en el casco de Santo Tomás y en sus alrededores. La México-Tacuba estaba... Ajá. O sea, pasó con cientos de personas, con decenas de personas, viendo a otros estudiantes matar estudiantes, a grupos paramilitares y a estudiantes, a morrillos, tomar fusiles y matar a sus propios compañeros, sin temor a represalias. Gente vio morir a esas personas. Hubo fotografías, hubo videos. ¿Y qué fue lo que se dijo en la radio? Fue una trifulca de estudiantes que iban armados. Porque fue lo que se dijo en la radio en aquel 1971. Se dijo que los estudiantes de la UNAM y del Politécnico iban todos armados. Y que amenazaron con disparar a la policía. Y que la policía simplemente reaccionó para salvaguardar la vida de los ciudadanos inocentes. No, y que el cinismo de Luis Echeverría, sí, ¿no? Claro. El cinismo de Luis Echeverría que afirmó, y todavía lo dijo, ¿no? En su conferencia dijo, ¿saben qué? Esto va a ser castigado por las personas que fueron... No, deja tú eso. El mensaje más hipócrita que dio Echeverría fue: se salvó a México. Salvamos a México. Y bueno, que es de Luis Echeverría, ¿no? Sigue en arraigo domiciliario y hijo de la chingada, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas tiene que pagar el culero para que todavía no se muera? O sea, ya se murió Díaz Ordaz. Y que ahorita el diablo le ha de estar metiendo unas piñas por cabrón. la cola. Cabrón. Pero sabrosas, Güey, pensé en Yo Díaz también. Ordaz ahí ¿Has visto la disfrutando ¿Has unas visto la película piñas? esta del Hijo del Diablo? ¿De Adam Sandler? Sí. ¿Te acuerdas que es lo que le hacen a Hitler? El diablo lo trae vestido de sirvienta y todos los días le tiene que meter una piña en el culo. Y con la cabecita de frente, ¿eh? Oh, Así, o sea, se llama furúnculo. bueno, le mete el furúnculo por su aniceto. Sí. Yo imagino que así deben de tener a Díaz Ordaz. Ojalá que así tenga Pero a ese vaya, perro. en conclusión, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos con las elecciones? ¿Qué aprendimos con nuestro gobierno? ¿Qué aprendimos estas últimas elecciones? Cuando vimos un partido político que nos está dando una mierda y tenemos un presidente municipal que ya conocíamos, al menos en esa, y aún así seguimos haciendo que nos valga madre todo. ¿Qué es eso? Yo bueno, solo, antes de esas conclusiones, yo solo te puedo decir una cosa que les menciono muy seguido. Chomsky, el buen Chomsky, economista, escritor, que dijo: la política y la economía no es para el pueblo. ¿Por qué? Porque no le interesa, le aburre, no le entiende. Al pueblo dale telenovelas y dale fútbol y lo vas a tener contento. En el momento, ¿y qué pasó, no? Ganó el Cruz Azul. Azul. Campeón. Ay, otra vez Ganó el Cruz Azul y ganó Morena. Y ganó Morena. O sea, yo siento que el día que México de verdad empiece a querer aprender, que se empiece a meter de lleno a aprender un poquito de economía, a querer estudiar política, de verdad. No, ya no te estoy hablando de estudiar economía y política por profesión, para ganarse la vida. Que sea algo... Por mero morbo, para aprender un poquito y ver cómo está la situación del país.
ese día en el que la gente de todo, no solo de México, de toda América Ojalá Latina. que fuera algo de educación básica. Exacto. Tendría que ser algo así. Pero para es que- la gente Pero realmente mira, se- ¿qué pasa con la educación básica en cuestión de historia en México? Vas a la primaria y ¿qué te dicen? No, Sor Juana Inés se vistió de hombre para poder estudiar. No, o sea, Miguel Hidalgo fue El padre de la el patria. padre de la patria, ¿no? O sea, no te mencionan a una Rita Moreno, no te mencionan a una Güera Rodríguez. O sea, la historia en educación básica es una mierda. Estamos hablando de primaria, secundaria. No, Eso- y matemáticas es igual, recordemos la plática que teníamos con Alexis. No, y es en prepa cuando tú empiezas ya no a creerle a tus maestros. Te empiezas a formar un criterio a partir de que tú buscas la convicción de estar leyendo, de estar Pero buscando. eso no tienes que tener tú tu propio criterio. Exacto. Y, esa, Y eso esa no se con- te forma de un no. día para otro. y no la, lo pueden convi- formar y la antes. convicción de, como dices tú, esa convicción de, ¿sabes qué? Yo no me lo trago, o sea, yo no me trago todo este choro que me vendan de historia, ni todo este rollo de Yo le había política. comentado que mucho de la historia esté como enfocado a ser patrióticos, a amar a tu país. Sí, sí, sí. O sea, siempre somos los siempre buenos. es eso. Sí, siempre se va a reconocer al bueno, al que se cree que es bueno. Es que justo lo comentábamos hace unos días. La historia se basa en conceptos ya establecidos. Entonces, tú vas a creer lo que a ti te platican porque al final tú no puedes o no Sí, pudiste no. vivir en esa época. Entonces, si a ti te dicen Porfirio Díaz fue muy bueno, tú vas a seguir con ese, tal vez sí fue muy buen presidente. Si te dicen fue un terrible presidente, tú vas a decir, sí, el usurpador, el dictador. Pero realmente tú no puedes dar pie a una idea, pues porque no viviste en la época ¿No? y empiezas, lo mejor que puedes hacer, y es algo pues, que para muchos nos resulta imposible, es investigar. Investigar desde el trasfondo de todo el texto, ¿no? O sea, ¿por qué tú dijiste o porque tú dices que Porfirio Díaz es bueno? Bueno, pues porque yo leí esto y esto y esto. Y entonces empezar a sacar y buscar y investigar documentos. Por eso es muy complicada la historia. Entonces, pero si bien es cierto que la historia es complicada, también nos enseña algo. Nos enseña a no cometer los mismos errores y empezar a darte un panorama y un criterio de lo que quieres hoy como mexicano, como inglés, como lo que tú quieras. Ujú. Pero ¿cómo lo quieres como nación? Y lo que pretendes buscar. Digo, algo que comentábamos es que la educación en México, si bien es cierto, fue o llegó gracias a la Iglesia Católica, también es cierto que la Iglesia Católica pues reprimió tanto esta educación y le enfocó tanto a la religión que no nos dio un contexto real. De tal modo que los únicos que podían estudiar y donde podías estudiar era en la iglesia. Y te tenías que convertir en sacerdote para poder estudiar. Entonces, pues ya cambia todo el contexto a partir de Comonfort, que ya empieza a establecer las leyes de reforma. Pero Como Ford, el eterno olvidado de las leyes de reforma. el eterno olvidado, y que justo es eso, güey. Es lo que te digo, lo que No, es lo que comentábamos aquel día que estábamos con nuestros amigos Teodoro y Alexis. Y Alexis, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se dan las leyes de reforma con Comonfort? Precisamente porque su mamá de Comonfort era muy católica. Entonces le dijo, ¿sabes qué, cabrón? Si tú promulgas esas madres, te vas a ir al infierno. Y yo no quiero un hijo que se va al infierno. Entonces promulgas esas madres y para mí estás muerto. Comonfort da para atrás las leyes de reforma. Llega Benito Juárez y dice... Se las apropió. Sí, claro, se las por apropió. supuesto, se las apropió. Pero es a partir de eso... Oye, pero también, o sea, fíjate que Benito Juárez es el eterno del peje. Sí, sí, sí. Nada más, o sea, nada más digo. O sea, nada más. Quiero comentar. Pero, más que nada lo pero comento, es la deformación, pequeño amigo. paréntesis. Es la deformación. O sea, regresamos. Tú te vas creando un criterio con base en una idea. Ok. Benito Juárez era muy chingón. Yo creo que yo como presidente voy a ser muy chingón. Pero al final, ¿qué crees? Que ni la época es la misma, ni las personas son las mismas,
ni la economía es la misma. Entonces, al final tú crees que vas a tener buenas ideas, pero te corrompe el dinero y el poder. Entonces ahora eres tan pendejo como Porfirio Díaz. Exacto, ahora eres tan pendejo como Porfirio Díaz y tan corrupto como, no sé, Venustiano Carranza. Entonces, y justo eso pasa, ¿no? Los influencers. ¿Por qué ves así, güey? Sí, ya sé, o sea, me quema, pero pues, hoy estoy sereno. No, hoy me mantengo de luto por el día. Claro. Justo eso pasó con los influencers, ¿no? O sea, que fue algo muy cagado. Güey, fue una vergüenza, güey. O sea, completamente. O sea, tomando un poquito de lo que hablábamos del 71, o sea, pasaron tantos desmadres, güey, se rompieron la madre, güey, hubo tristemente tantos muertos, güey, para que en México hubiera libertad de expresión, para que en México no se censurara, que en México los partidos políticos dejaran de tener una influencia tan abrupta. Pues volvemos otra vez a lo que sobre la sociedad. Exacto, sobre la sociedad. Todo eso que pasó hace 50 años. Para llegar a este momento, güey. Para que un montón de pendejos, siendo sinceros, un montón de pendejos, güey, que niegan, porque lo niegan. O sea, ellos dicen que en México no existe una disparidad de riquezas. Que ellos creen y reafirman a muerte que en México todos tienen dinero. Que en México todos tienen para comer, para un taco. Ellos le reafirman. Reciben, y ellos dicen que no reciben dinero, pero sí sabemos que recibieron dinero. Si fácil recibieron un pinche $1,000,000 de pesos por hacer esos ponle videos. Ponle tú que ya no sea $1,000,000, güey. Ponle tú 5,000 varos, güey. No, así, no, o sea, no, yo te lo estoy... Pongamos una cifra un poquito más, más real. Yo te lo estoy diciendo como un ejemplo, a ver, tranquilo. No, por eso, pero ponme el ejemplo real. Vale. Que sean 100,000 pesos. Ok, ¿Va? te la 100,000 compro. pesos. Pinches muertos de hambre, güey. O sea, yo te voy a decir algo. Tráeme un pinche Ferrari y te vas a la chingada. Mi voto es mío, cabrón. O sea, me decía una vez alguien, ¿por cuánto venderías tu voto, güey? Haciendo cuentas, pensándolo más o menos. A ver, tú te vas a con mi voto, te vas a mamar carros, güey. Ve la pinche Casablanca del Peña Nieto, güey. El pinche avión presidencial que costó más de $190 millones. Casas en el extranjero. Casas en el extranjero. ¿Qué pasó con ese pinche Calderón, güey? Se fue en putiza, se fue a Estados Unidos, ¿no? El pendejo de la Madrid. De la Madrid, sí. No mames, ese güey es un empresario y es que fíjate, caga dinero. Es que es eso lo que vamos, o sea, lo que mencionábamos cuando pasa lo del 68, Díaz Ordaz dijo, sí, lo hice, pero lo hice por el bien de México, salvé a México. No, Echeverría en su mensaje dijo lo mismo, salvé a México. Y ese discurso de salvé a México, de sí, todos los crímenes, todo lo que robé, todas las atrocidades que he cometido en este país han sido por salvar a México. Fox lo dijo, Salinas lo dijo, Calderón lo dijo. Cabe mencionar que Salinas, güey, es un tecnócrata. Sí, o sea, ese güey es un genio. Sí, es un pinche genio, o sea, eso no lo voy a negar. Yo te lo dije la otra vez que platicamos, o sea, de Salinas se puede decir lo que se quiera decir, pero el vato es un maldito genio. Sí, es un genio. O sea, y es justo a donde yo voy. Hablamos de una política, que todos somos seres políticos, entonces debemos estar interesados en la misma. Pero ¿qué pasa, no? Tenemos una elección, estas elecciones y las pasadas, cuando fue presidente, vimos la clase de candidatos que teníamos. Un chiste. O sea, excepto, fíjate que en aquel entonces sí pensaba mucho en votar por Mitt. La gente decía, no, es que es el PRI, la chingada. Sí, puede ser el PRI, pero pues de todos los payasos que están ahí, Mitt es el único preparado, y recalco, o sea, chinguen a su madre todos los partidos políticos, no apoyo a ninguno. Pero pues si estamos hablando de realidades, Mitt era el más preparado. Sí, pero a todos les salieron escándalos. O sea, no hubo uno solo. Pero es como lo que te dije al inicio del episodio. En México no puedes decir que vas a escoger a un presidente limpio, a un presidente que no ha hecho nada. Pero como ok, ya no puedes decir, bueno, tenemos tal candidato. Pero como mexicano, güey, yo creo que como mexicanos podemos exigir, porque al final la soberanía recae. ¿Recuerdas una plática que tuvimos hace
como unos 2 o 3 años en la que estábamos con Janet y decíamos que por quién votábamos. O sea, ¿por quién votas si ya sabes que todos son malos? O sea, ahí hay de dos. O sea, ¿votas o no votas? Y si votas, Sí. ¿por quién vas a votar? O sea, si sabes que todos son malos. ¿Te acuerdas que dijimos? O sea, aquí es exactamente lo mismo. O sea, seamos sinceros. Todos los políticos que han estado, que están, que van a estar, son malos. Y toda la gente en México y en toda Latinoamérica, la gente que se mete a la política es para robar. Es como estos influencers. Son gente que ya tienen dinero. Son Pinches muertos de hambre, sí, repito. son gente que tienen dinero. Son gente que es rica. Porque incluso muchos de los que salieron en estos videos, que se hicieron virales, en los que juntaron todos, muchos de estos son esos pinches juniors y pinches princesitas, güey, que durante la pandemia, en lo más cabrón de la pandemia del año pasado, se quejaban porque no estaba su sirvienta que les lavara la ropa, que les hiciera de comer, porque les habían cerrado su piscina, porque no les llegaba su pedido de Gucci y de Prada. O sea, todas esas estupideces. Y estos mismos estúpidos y estúpidas fueron los que salieron en estos videos a decir, no, yo chequé las propuestas del Partido Verde y estoy totalmente de acuerdo. No, y qué vergüenza, en plena veda. Pero lo peor es que ese tipo de gente son los que son líderes de opinión. Exactamente. Exacto. El otro día ayer estaba pensando, ¿sabes cuál es la razón por la que siento? O sea, siento yo que nosotros, en este momento en el que estamos discutiendo todo este tipo de cosas y en el futuro que las estemos discutiendo, ¿por qué no seríamos considerados como un eje de opinión? Porque somos muy realistas. Porque nosotros hemos estado... Güey, tú no eres realista, No damos güey. esperanza de No, nada. es que es a lo que voy, o sea, nunca seríamos líderes de opinión porque nosotros nunca hemos, no crecimos dentro de esta burbuja. Esta Por lo burbuja mismo de la- tampoco no idealizamos Sí, exactamente. hacia el futuro. Exacto, porque y No, no que vemos las tenemos cosas como dices tú, tenemos miedo a natural. decir las cosas. O sea, al menos nosotros que nos conocemos desde hace años y lo hemos discutido entre nosotros y con gente a la que apenas si llegamos a conocer, nunca hemos tenido miedo a decir las cosas como las pensamos, crudas y reales, de decir está mal, como en este momento, o sea, decir que todos estos influencers que tienen miles de millones de seguidores son unos pendejos, como tú lo acabas de decir, unos muertos de hambre. Tienen el dinero y han vivido toda su vida en esa burbujita en el que creen que México es todo parejo, que México son esas playas, que son salir y gastarse la fortuna de sus papás. Y Pero México es un paraíso, ¿no? México es un paraíso. Y es como una vez lo comenté, porque tú me lo has dicho, es que no eres nacionalista, es porque no quieres a México. No, o sea, sí quiero a México, justamente porque quiero a México. Güey, pero tú no eres mexicano. Bueno, o sea, no, sí soy mexicano, mamón. Güey, tú no eres mexicano, güey. Soy chicano. Pero, No, o sea, tú eres un pinche pocho. bueno, pero, o sea, Pero dinos a nosotros, güey, los que sí somos piel de bronce. piel de güey. bronce, que toda esa, bueno. Ah, ¿Qué? Ustedes que son, como decía el Mastuerzo, que somos, nariz de chile relleno. Nariz de chile relleno. Diente de elote, de mazorca. Tú no, güey, tú no. O sea, No, nosotros que sí. Pero justamente, o sea, te digo, o sea, fuera de esas pendejadas que dices, porque me gusta México, güey. Veo la realidad, o sea, yo nunca me he quedado en... porque Te agüitas nada más. Ajá, nada más me agüito, güey, porque sé que es verdad. O sea, yo no me quedo con esa Se te pendeja. hace chato. Sí, se me hace chato. Porque no me quedo con esa idea pendeja de que México son sus playas y sus tradiciones. Sí, hay playas bonitas y tenemos tradiciones. Que es un tema que hay que tocar. Sí, hay que tocarlo porque son tradiciones muy chingonas, que yo soy fanático de las tradiciones que tenemos. Pero también soy realista y sé que México es un país corrupto, güey. Un país en el que se derrama sangre a litros por segundo. Un país en el que la educación es mala y si tú no buscas educarte por tu cuenta, no lo vas a hacer de manera correcta. Un país que en el avance del siglo XXI le dio la espalda al arte, que era el máximo expresionismo en México durante los años, durante todo el siglo pasado.
que ayudó a crear estas revoluciones de pensamiento de las que tanto eres fanático. O sea, de las que también yo incluso soy fanático en estas revoluciones de pensamiento que hubo. México dejó de ser esa meca a la cultura, esa meca a la educación. México era la meca del futuro de Latinoamérica. Hoy ya no lo es. Hoy México es un triste recuerdo de lo que pudo haber sido. No es más que sombras. Cenizas, ¿no? Sombras y cenizas de lo que alguna vez pudo ser, porque hoy estamos a merced de Omar Chaparro. Omar Chaparro y Marta y Gareda. Güey, no hables de Marta y Gareda, güey, sus boobies siempre son una joya. Estamos bajo el dominio y yugo de estos influencers, que se hacen llamar influencers, y que tristemente estas personas son las que tienen el poder de influenciar a todas estas generaciones que vienen detrás y que van a crecer con ideas muy, muy absurdas. Tengo la esperanza de que al menos 2 de cada 20 niños mexicanos que vengan y crezcan viendo a estúpidos como Alex Stretchy, como Bárbara de Regil, Laura G también. Y fíjate, no mames, la hija de Alex Lora, güey. Sí. Alex Lora, que estuvo, fíjate. Alex Lora, que fue fue pionero cuando fue lo del 68 y del 71. Y del 71, Alex Lora fue de los que marcó un contraste, un hito completo en la historia del rock en México, dando con su grupo Three Souls of My Mind, que se presentó a escondidas. Hay que hacer un especial de Avándaro. Es que Avándaro merece un especial total. El Woodstock de México. ¿Y cómo es posible que su hija sea esa vendida? Alex Lora, que por años y años, en sus épocas de adolescente, antes de que el dinero lo corrompiera también, decía que estaba en contra de los malos gobiernos, que estaba en contra del gobierno y chingadera y media. Después se vendió. El dinero le gustó más que la revolución y se presentó a dar las mañanitas con Peña Nieto a la Virgen. Y su hija sale dando esto, que es una asesina. Cabe mencionarlo, sí. O sea, no se puede negar. Otra realidad que es un hecho grabado, como lo del halconazo, como chingo de cosas en México que están grabadas, pero ¿cómo nos gusta hacernos pendejos ignorándolo? O sea, ella es asesina. Sabemos que Alex Lora dio un chingo de dinero para... ¿Cuánto fue? Fue como 2 millones, ¿no? Algo así. No sé, la verdad es que te mentiría si yo estaba, te digo la cifra. Yo sabía algo así, que fueron como 2 millones de Digo, para pesos. quien no sepa, seguramente sí, el contexto, fue culpada de homicidio culposo por conducir en estado de ebriedad y así atropellar a una mujer. Y me parece que su hija, la mujer murió. Y pues ella estuvo en prisión, pero pues... unos meses, porque... fue puesta en libertad. Total, o sea... fue, se desprendió de todos los cargos por una buena tajadita que dio papi. Pero, amigo, me gustaría seguir más con tu discurso, que se escucha bien elaborado. No, para nada, Se escucha bien ensayado. Me sale natural. Casi estoy a punto de... Y tengo que ponerle fin a esta conversación porque estoy al borde de las lágrimas. Discúlpeme. Y te juro que no fue no fue ensayado. Estoy seguro que todo sí, lo que digo, güey. Toda la noche le estuviste todo lo que digo me sale, todo lo que digo me sale natural. Estuviste trabajando, güey. Ignora el prompter que está ahí. Sí, Ignora el marcador que traigo ahorita. Hay un gordito de aquel lado ahí. Ese es una pinche con mosca. carteles. Teo. Julio el gordito. Teo el gordito. Teo el gordito ahí atrás, con sus carteles. Pero pues ya no, ya. Sí, ya. ¿No? Ya Llegamos a las conclusiones de que México se queda atrás. No olvidemos el 71. No hay que olvidarlo. Recordémoslo tanto como recordamos el 68. Del 68. 2 de octubre no se olvida y el 71 y el 10 de junio tampoco. tampoco. El 10 de junio tampoco. Pero bueno, muchas gracias. Hasta acá llegamos. No vas a agregar el final. Sí. Recuerden que
discutimos de todo y hablamos de absolutamente nada. Pero sin llorar, güey. Sin Me gana, llorar. es que es el sentimiento, o sea, Sí, sí lo de sé, la, sí, de la fecha. Sí lo sé, pero Este, tranquilo. Lo siento. Es que es la emoción, o Sí, sea, me imagino, me imagino. Me pone sensible. Me pone sensible. No se Ta- claven en nada de lo que decimos. Y gracias por Y gracias por escuchar. escuchar a todos. Y- Bueno, Zapato, porque casi no hablo. Es que estaba. Ya lo sabíamos. Él fue oyente, él ya sabía todo lo que íbamos a decir. Sí, claro. Yo soy parte del público. Él es el que crea la magia. Esto llega a ustedes gracias a él. Denle claro. denle gracias, pinches malagradecidos. Y vayan a seguirnos Eres tú el malagradecido. a güey. Spotify, a seguir en Facebook y YouTube. Facebook, YouTube. Denle para que sigamos hablando de pendejadas. Y aunque no le den, vamos a seguir hablando de pendejadas. Sí, nos vale madre. Así de sencillo. Somos mexicanos. Gracias. Qué bonito sonó eso. Ya nos vemos la siguiente semana. Bye.